Hoy presentaremos las reglas de juego para poder contestar cualquier tipo de pregunta bíblica. ¿Cómo debemos interpretar las Escrituras? La palabra de Dios en Juan 16, versículo 13 dice lo siguiente: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para interpretar las Escrituras debemos hacer estudio diligente, pero un conocimiento teórico de la palabra no genera ningún efecto positivo en nuestras vidas. Es necesario que tengamos el Espíritu de verdad a fin de que seamos guiados por toda verdad. Sin embargo, la Biblia también nos da herramientas para nosotros poder escudriñarla y poder entenderla. Para eso vamos a ir a Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10. ¿A quién se habrá de instruir? ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. El contexto de este capítulo lo podemos ver en el versículo 7, cuando habla que el sacerdote y el profeta estaban errados, estaban borrachos. Y cuando la Biblia habla de este tipo de cosas, se refiere a que estaban envueltos en falsa doctrina. Y es por eso que el profeta dice: ¿a quién se habrá de enseñar doctrina? ¿A los destetados? Haciendo referencia a un niño. Sin embargo, da unas herramientas para poder escudriñar la Escritura. Versículo 10, que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Qué significa esto? La Biblia es una regla en sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando nosotros vayamos a estudiar algún tema, debemos ver toda la Biblia relacionada a ese tema y poder coger un poquito aquí, un poquito allá, siempre y cuando obviamente no nos salgamos del tema en contexto y podamos estudiar mandamiento sobre mandamiento, mandato tras mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Por ejemplo, Jesús, cuando quería hacer referencia para que entendieran cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre, era hacer referencia al diluvio, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es importante que para nosotros entender aún más profundo el advenimiento de nuestro Mesías, es importante que veamos la historia de Noé. Otro ejemplo, el Salmo incluye muchos capítulos que hablan de la vida de Cristo y hasta en la cruz. Y si nosotros queremos comprender la cruz aún más profundo, deberíamos ir a los salmos para poder comprender esas verdades. El versículo 11 dice lo siguiente: porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. Cuando habla de tartamudos, yo recuerdo a Moisés. Moisés, cuando Dios lo manda a cumplir su misión, él dice: mira, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor no necesita que Moisés sepa hablar, simplemente necesita que Moisés esté dispuesto a hacer su voluntad. Y es por eso que el Señor no necesita personas capacitadas, sino que Él capacita a aquellas personas que están dispuestas a compartir su palabra. Mateo 11:25 dice algo muy interesante para lo que estamos estudiando ahora. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En aquel tiempo, Jesús había hecho unos milagros y la gente no le recibió. Sin embargo, él alababa al Padre porque escondió esas cosas a los sabios y se las reveló a los niños. Dios no necesita que nosotros seamos dotados de sabiduría humana. Dios no necesita que nosotros estemos envueltos en muchas cosas para poder interpretar la Escritura. Simplemente necesita que nosotros seamos como niños, dispuestos a recibir las palabras de nuestro Padre. A mí me encanta el resumen que estableció Guillermo Miller, donde él establece el método de interpretación bíblica conveniente que resume todo lo que hemos aprendido y lo vamos a estar leyendo en estos momentos. Cada palabra debe tener su debida relación con el tema presentado en la Biblia. Toda escritura es necesaria y puede ser entendida por aplicación y estudio diligentes. Nada revelado en la Escritura puede o será escondido de aquellos que preguntan con fe sin vacilar. Para comprender la doctrina, reúna todas las Escrituras sobre el tema que desea conocer. Luego permita que cada palabra
tenga su influencia apropiada. Y si puedes formar tu teoría sin una contradicción, no puedes estar en error. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si dependo de un maestro para que me explique, y él debe adivinar su significado, o desea hacerlo a causa de su credo sectario, o por ser considerado sabio, entonces su adivinación, deseo, credo o sabiduría es mi norma y no la Biblia. Estos principios yo los veo claramente en la Biblia, empezando por lo que ya leímos, también por ejemplo Deuteronomio 29:29, cuando dice que todas las cosas reveladas son para nosotros. También lo veo ejemplificado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos ignorar nada revelado en la escritura, porque todo es inspirado por Dios para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros tenemos que, cuando vayamos a estudiar la escritura, estudiar la Biblia completa y no sacar las cosas de contexto. Tampoco podemos depender de sabiduría humana para poder interpretar la escritura. Nosotros debemos confiar únicamente en el Espíritu de verdad y la palabra, que es su revelación escrita para cada uno de nosotros. Yo no necesito un teólogo para conocer la escritura. Yo no necesito tener estudios académicos. Simplemente necesito un espíritu de niño esperando la revelación de su Padre a través de su palabra. Espero que haya sido de mucha bendición. Que el Señor te bendiga. Si fue de bendición, dale me gusta, también compártelo con tus amigos, también suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de nuestros videos. También queremos que si tienes alguna duda adicional, puedas también escribir en nuestro formulario anónimo que hemos dejado abajo en la descripción y así podemos responder todas tus preguntas. Que el Señor te bendiga.